Me juego que estuviste completamente divertido el sábado y te perdiste el debate presidencial. ¿Querés ver el resumen? Déjame que yo te haga lo más breve, un resumen de 10-15 minutitos, mírátelo, te saqué lo más importante para vos, obviamente la participación de todos, no te voy a eliminar ninguno de los participantes, porque queda mal, ya sabemos quiénes son los tres más gruesos, seguramente los tres que están en potestad, en posibilidad de ganar, así que nada, te dejo el highlights, lo más importante, chusmealo acá. Muchas gracias por la organización de este debate. El kirchnerismo nos deja una Argentina arrasada, caótica. Por eso los argentinos necesitamos un cambio. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién puede hacer este cambio? Massa ya es presidente en funciones y su gestión es un desastre. Milei tampoco. Él está solo y por eso tranza con lo peor de la política y el sindicalismo mafioso. ¿Con Barrio Nuevo piensa hacer un cambio? Contámela a mí. Para cambiar se necesitan dos cosas. Primero, coraje. El miedo es el peor enemigo de una gestión. Y por eso yo tengo lo que hay que tener para gestionar el país. Segundo, poder político propio, gobernadores, intendentes, mayorías en el Congreso y el apoyo de ustedes, ciudadanos. Sin eso, una vez más, la Argentina se la comen las mafias. Coraje y fuerza política para hacer lo que nunca se ha hecho en la Argentina. Gracias. Como verás, te corté la presentación porque esto solo fue la presentación, te dejé solamente a Bullrich porque fue la más candente, la más cizañosa, la que directamente atacó al resto de los participantes. Si la escuchaste, te diste cuenta. Vos dirás, ¿por qué te eliminé las otras presentaciones? Porque fueron como una, hola, soy fulanito de tal, necesitamos una Argentina, bla, bla, bla. No dice nada. La única que fue realmente que vos decís, wow, desentonó, fue esta chica porque automáticamente inició agrediendo completamente a los otros participantes. O sea, hablando de ellos. Los otros se presentaron. Nada que no sepas de ellos hasta esta altura de las elecciones. Ya sabés, ya los conoces. Así que por eso te evité ese pequeño trozo. Lo que sigue, la entrevista se dividió en tres partes. Fue economía, que va a ser la que sigue, la primera parte. La segunda, educación, que no fue relevante para nada. Y la tercera, que la eligió el público, aparentemente, derechos humanos y no sé qué otra boludez. Perdón por mi vocabulario, fue una boludez. Yo, para mí, la gente no puede haber elegido eso, pero es lo que se dijo en el programa, ¿sí? Yo no hubiera elegido eso. La mecánica del programa fue que tenían por primera vez en los discursos, tuvieron derecho a réplica. ¿Qué es derecho a réplica? Un participante hablaba un tema y el concursante de al lado o el otro, que eran 5 como vos vas a ver a lo largo de este video, tenían derecho a esto, a réplica, a contestarle al concursante, al participante que había hablado, ya sea porque se sentía aludido o porque por lo que decía creía que era una mentira, lo que sea. Así que te vuelvo a repetir, básicamente el detalle, y lo vas a ver en esto, fue que tanto Massa como Milei se dieron con un caño y fueron los únicos dos que solo en esta parte del debate, que han considerado ellos la más relevante, se gastaron los 5 derechos a réplica de toda la noche, porque el tema fue largo, ya te digo, fueron 3 temas, pero ellos se gastaron las réplicas, las 5 que tenían para toda la noche, solamente en la parte de economía. O sea, estamos sabiendo que Argentina va a definir su candidato, su presidente, por la economía. O sea, olvídate la educación, sé que te va a caer mal, que no te caiga mal, porque son cosas de adulto y vos tenés que estar al tanto de esto. Olvídate la educación, olvídate los derechos humanos, olvídate todo. El debate candente fue el económico. Yo te voy a poner un poquito del otro también, pero el debate candente, ya te digo, estos dos participantes, Massa y Milei, se gastaron los 5 derechos a réplica solamente en la parte económica. Continúa mirando. Argentina está en decadencia. Y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos de mitad de la tabla para abajo. Tenemos más de 40% de pobres, 10% de indigentes y la inflación descontrolada y camino a la peor crisis de la historia argentina. Esto se explica por lo que nosotros llamamos el modelo de la casta. El modelo de la casta parte de una premisa nefasta que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y eso implica que hay que tener recursos y los recursos son finitos. Eso genera una inconsistencia que se resuelve vía déficit fiscal. Y es por eso que Argentina en los últimos 122 años tuvo 112 déficit fiscal. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. ¿Y cómo lo financia? Lo financia con deuda. Y después defolteamos y somos el máximo defolteador serial de la historia moderna. O lo financia con emisión monetaria. Y tenemos un descontrol de inflación, destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13,0 a la moneda, podríamos quitarles 3 más, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania. Y si me dan 35, Estados Unidos. Porque Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más.
no es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas El gracias. riesgo de hiperinflación es prometer medidas milagreras para estabilizar la economía. Lo que precisamos para acabar con la inflación es, primero, tener equilibrio fiscal, como tenemos en Córdoba. Segundo, tener un Banco Central independiente que no financie al Tesoro y que la presidencia del Banco Central la ponga a la oposición en el país. Y tercero, precisamos ir a un tipo de cambio libre y único. Pero para evitar hiperinflación se tiene en un periodo de transición que desdoblar el tipo de cambio, en un tipo de cambio comercial competitivo y un tipo de cambio libre. Si generamos confianza, seguramente confluirán estos tipos de cambios sin que tengamos que pasar por hiperinflación. Gracias. Yo quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea Milei. Milei plantea la vuelta de las AFJP. Milei plantea la privatización de YPF. Milei plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria. Milei plantea un modelo de dolarización que solo 3 países tienen en el mundo. Creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica. Obviamente con equilibrio fiscal, obviamente con acumulación de reservas, pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central. La primera vez que se da un derecho a réplica sobre un derecho a réplica, Javier Milei ha solicitado responderle a Sergio Massa sobre su derecho a réplica. Javier Milei. Ministro Massa, la verdad que usted causa mucha gracia. Viene a hablar de que yo quiero llevar a las jubilaciones a un sistema privado cuando usted lo agarró. Hoy teníamos una jubilación muchísimo más alta que la que tenemos hoy. Por favor, la de hoy no llega ni a $125. ¿De qué estamos hablando? Me habla del caso YPF. ¿Sabe que las empresas valen por lo que generan de flujo de fondos, de lo que generan de sus inversiones? Hoy vale 11 veces menos que cuando la bestia de Kicillof la nacionalizó. Por otra parte, habla del tema de dolarizar. Mire, le explico. La verdad que usted está utilizando una falacia. Si usted entonces vivía en el año 1813, hubiera elegido por la esclavitud. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta el desastre fiscal que está haciendo con el Plan Platita? Bueno, como habrás podido dilucidar, arranca la temática, obviamente arranca Milei, era sabido y era de esperarse, a lo que Massa hace uso de su primer derecho a réplica. Le contesta, obviamente entran en debate, como ves, y por primera vez en la historia se da derecho a réplica de derecho a réplica. Milei por primera vez contesta por segunda vez a la defensa que utiliza Massa. Hasta ahí es lo que estás viendo, por eso el orden del video cortado para que vos vayas interpretando cómo se va dando el diálogo. Y ahora sobre esto arranca, porque no se hace un nuevo debate o una nueva pregunta, siguen una especie de agrediéndose o defendiendo sus posturas unos a otros, las réplicas sobre la réplica de Milei del resto de los participantes, que obviamente era sabido que se iban a gastar todos los derechos a réplica en este tema. Así que lo que vas a ver ahora es el resto de los participantes. Bullrich y Chotto criticando básicamente a Milei, que le contesta a Massa, o sea, nadie se la toma contra Massa. Esto es personal mío, como siempre te dejo una impronta personal en lo que detallo en mi canal. Vos lo único que tenés que hacer es desmenuzar, mirar lo que quieras mirar. No te tiene por qué agradar mi impronta, pero mirate esto y saca tus conclusiones. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milei. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. La verdad es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo. Gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado, son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. ¿Cómo haces eso, el hijo de destino puta? de No las le pagás la pymes jubilación a está los condenado demás. si este ¡Hijo de señor puta! gobierna la Argentina. De todos los países del mundo, hay muy pocos países que no tienen Banco Central. Si yo le digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalu y Micronesia. Todos paraísos fiscales. ¿Eso significa que vamos a tener en la Argentina un paraíso fiscal? Por otro lado, le digo a todos los jóvenes que están mirando hoy en televisión, te prometieron la dolarización, pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Por eso lo importante no es lo que decís que vas a hacer, sino lo que realmente estás en condiciones de hacer. Un plan serio, concreto y eficiente. Milei, lo escuchamos. Ministro Massa, te acabo de explicar lo que es la falacia ad populum y la vuelvo a repetir. No importa cuántos países lo hacen o no. ¿Sabe qué? La emisión monetaria es una estafa, es un robo. Probablemente a todos los políticos, a todos, les gusta tanto. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos 20 años nos robaron con emisión monetaria 280.000 millones de dólares. Este gobierno de delincuentes lleva 90.000 millones de dólares. Nos están robando 25.000 millones de dólares por año. Por eso defienden tanto el Banco Central, porque es un mecanismo por el cual le roban a los argentinos honestos. Y en cuanto al desarrollo, mire, es muy importante el funcionamiento del sistema de precios. Si usted lo distorsiona, no funciona, rompe todo. Por lo tanto, es imposible crecer sin inflación. Hablan, pero lo concreto, que es para modificar la realidad, hay que hacer.
Y nosotros en Córdoba tenemos equilibrio fiscal. Y tenemos que alcanzar el equilibrio fiscal en Argentina, si no va a seguir la inflación. No hay medida monetaria milagrera que resuelva la inflación si sigue el déficit fiscal. La propia convertibilidad estalló fundamentalmente porque tuvo déficit fiscal durante toda su aplicación. Y para bajar el déficit fiscal no hace falta hacer un ajuste salvaje. Basta con cuidar la no superposición de función entre nación, provincia y municipio. Darle los subsidios a quien le corresponden y no a todo el mundo indiscriminadamente. Y también que las empresas públicas no tengan déficit. Hasta ahí la primera parte. Ahora lo que van a hacer es hablar de la parte de la inflación. O sea, ya venían hablando de economía y más o menos el plan que tienen para el futuro de Argentina. Habrás podido sacar tus propias conclusiones con esto. Perdón por no ponerte más de los otros candidatos, trato de ser justo, pero la idea es un resumen y que vos puedas captar en esencia, sabiendo que ya sabes, no te ofendas, pero alguno de esos tres va a ganar, o Massa, o Bullrich, o Milei. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Además, vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones. La misma reducción de impuestos que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica. Este modelo es un modelo que han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional del programa nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano. Vamos a la verdad. Hay tres cosas fundamentales que el ministro Massa oculta. La primera, que fue él el que garantizó que se apruebe el acuerdo con el fondo en el Congreso. Sí. La segunda, que el FMI le pidió una devaluación, él se la dio y llevó una inflación de más del 12% mensual. Y sabe que vienen más. La tercera, que el presupuesto que mandó para el año que viene ya lo ató al Fondo Monetario. Es decir, Massa ya afirmó que vamos a ser todos un poco más pobres. Ya la pobreza es del 40%. Y le quiero agregar una cosa al señor ministro. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Esos datos matan cualquier relato. Massa, explícale a los argentinos cómo, siendo el peor ministro de Economía, puedes ser un buen presidente. ¿Cómo puedes dividirte en dos personas con tanto cinismo? Aumentaste 40 impuestos. Primero siendo presidente de la Cámara de Diputados. Aumentado y nuevos impuestos. Y después querés hacer una ley penal. Ya tenés el primero. Llévatelo a Raúl. Ahí lo tenés. Llévalo ya. Anda a buscarlo. Hiciste todo mal. Duplicaste los números de la inflación. Duplicaste el número del dólar. Generaste el 40,1 de pobreza. Y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora. Pregunto a los argentinos, a ustedes, a su familia, a sus amigos, ¿le mejoró la vida desde que Sergio Massa es ministro de Economía hace ya más de un año? Seguramente que no. Si él duplicó la inflación, la llevó del 70 al 140% anual. Y el dólar, que estaba en 2.40, 2.50, está en 800 pesos. Y no puede hacerse el desentendido con el gobierno nacional. Sergio Massa es el titular de este gobierno kirchnerista. Porque tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández están desaparecidos. Y lo único que ha hecho Sergio Massa es conseguir que Argentina quede al borde de la hiperinflación. Y por más que lance medidas electoraleras, no va a poder compensar ni por asomo cómo en 2 meses aumentó 30% los salarios. Qué lindo que suena todo lo que dice. Lástima que no lo puede hacer si no baja la inflación. Mire, usted en los 12 meses muestra una inflación de 120%. Si tomamos el dato punta y lo analizamos, estamos en 300. Si miramos alimentos, estamos en 470. Si miramos mayorista, viaja al 700%. Y encima hay una bomba dentro del Banco Central donde las LELIQs triplican la cantidad de base monetaria. Es decir, estamos al borde de la hiperinflación. ¿Por qué no nos cuenta cómo va a evitar la hiperinflación en lugar de un cuentito de hadas? Gracias. Algo que no se mencionó y que aparentemente nadie le dio importancia en el relato de Massa. Massa, como habrás podido ver, habla y luego los demás replican a esto. Se gastaron todo, creo que hasta acá va a llegar el video, te dejo un pedacito más de Massa. Pero algo que me llamó muchísimo la atención fue la idea que tiene el tipo de hacer una moneda argentina digital, paralela al peso. Nadie le dijo nada de esto, pero vos hacete la idea de que al peso no lo quiere nadie, porque está completamente devaluado. De hecho, en muchos países ya ni siquiera se acepta. Empecemos por ahí, empecemos por ahí. El tipo quiere crear una moneda digital extra para que solamente sea de curso en Argentina, para comercializar en Argentina. Estás restringiendo todo el comercio, creo que nadie se lo dijo. Esto te trae mucho para atrás. Si vos viviste esta época, ¿te acordás los patacones?
¿Te acordás los bonos? ¿Te acordás todas esas cositas feas que vivimos en Argentina? Massa te está poniendo encapsulado y traído a la época de ahora, que es la digitalización, esto. Nadie lo dijo, esta es mi impronta personal. Ahora te dejo cómo él se defiende a todo esto que le fueron replicando, por supuesto, porque le dieron la voz una vez más para que el tipo se vuelva a defender. Voy a aprovechar los 45 segundos para abarcar todas las preguntas. En primer lugar, quiero contarles que el presupuesto enviado al Congreso tiene la chance del superávit. Si los diputados, en lugar de defender el 4,8 del PBI, que va en beneficios empresarios, se animan a bajarle los beneficios a las empresas que tantas veces hacen lobby. Quiero decirles además que la deuda con el FMI la trajo Macri a la Argentina y fue la deuda más criminal de la historia argentina. La pobreza, Patricia, la dejaron en 40 y la tomaron en 25, 60% de aumento. Y por último, la dolarización es lo que genera la tentación del dólar. Sean patriotas, defiendan nuestra moneda, no promuevan el uso del dólar. Gracias, candidato. Ministro Massa, mire, usted era presidente de la Cámara de Diputados y a mí me tocó votar presupuestos y siempre se los voté en contra porque tenían déficit fiscal, porque considero que son inmorales, que son un robo, que son una estafa. Por lo tanto, eso a mí, con eso no me corra. Corra a otros que hicieron déficit fiscal por lo que se endeudaron un montón. Por otra parte, usted habla de beneficios a las empresas. ¿Sabe que hace poco presenté una carta para frenar las contrataciones que está haciendo el gobierno, que están bastante turbias? ¿Sabe qué? En esa volteada cayó mi ex jefe. Mire usted. Mire qué gatito, ¿no? Y el tema de la dolarización. Es la única forma que tenemos para terminar con la inflación. La moneda, ¿sí?, de los argentinos es impresentable. El presupuesto que presentaste en el Congreso es una vergüenza. Es fácil presentar un presupuesto donde decís qué es lo que vas a gastar y después presentás una listita y le decís a los diputados, a ver, pongan con un lápiz rojo qué quieren tachar ustedes de esta listita. La responsabilidad del ministro de Economía, no de los diputados. Eso es no hacerse cargo. Hacete cargo, Massa, que el presupuesto que presentaste es con déficit. El presupuesto que presentaste es con un 70% de inflación cuando nos está llevando a la hiper. Ese es el presupuesto que presentaste. Y terminale con el Fondo Monetario, porque la deuda de este gobierno es la mayor de hace 40 años. Yo la verdad es que los escucho y lo primero que me viene es la idea de que estoy debatiendo con paracaidistas suecos. Uno que defiende en el Congreso los negocios de sus ex jefes. Defiende las AFJP porque trabajó en las AFJP. La otra que no hizo ni el mea culpa, como hicimos nosotros, de los errores de su propio gobierno. Yo les quiero decir claramente, vamos a un sistema tributario mucho más progresivo. Vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores argentinos. Vamos a seguir bajando impuestos como el impuesto a las ganancias. Y vamos a poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las empresas que te roban casi 4,5 puntos del PBI con la protección de algunos sectores de la política argentina. Perdón por mi impronta personal, siempre te lo voy a decir y por cortarte video a cada rato para mencionar algo mío, pero me llama muchísimo la atención que no se digan estas cosas, siendo que esta gente es la que está más en contacto con esto. Vos fíjate que Massa dice y estimula a la gente a soltar el dólar y a manejarse con los pesos, ¿sí? Cuando todos ellos ahorran en dólares y son básicamente ellos los que fugan los dólares. Ellos tienen sus cuentas en el exterior, la mayoría de ellos no solo ahorra sus dólares, sino que inclusive los saca del país y te dicen a vos como argentino que no hagas esto. El tipo se dio el lujo de, ni siquiera modificó su relato después de lo que acaba de pasar con Insaurralde. Por amor propio lo debería de haber cambiado, Insaurralde gastándose dólares y dólares en Marbella y el tipo diciéndole a los argentinos que nos cuidemos y que no promovamos el uso del dólar. Yo te lo dejo, vos no te tenés que ofender. Vos estas cosas son para que vos expandas tu mente y sepas lo que te conviene a vos económicamente. Todos pedimos a gritos terminar la angustia en la que estamos viviendo. Nadie en la Argentina aguanta más. Correr detrás de los precios, del dólar, de los sueldos que no alcanzan, del dinero que no te sirve, de los jubilados que están por abajo de la línea de pobreza. Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación. Sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos. Desde el primer día voy a poner orden en los temas que voy a plantear. 3 temas básicos. Primero, un programa claro y concreto, integral, que solucione todos los problemas de fondo de la Argentina. Ese programa lo tengo. Segundo, un equipo económico, coherente y honesto, con Carlos Melconian a la cabeza. Ese equipo, ese liderazgo y esa realidad ya la tengo. Lo tengo a Carlos Melconian. Tercero, la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Y ustedes saben que yo lo tengo. Señora Bullrich, usted dice de que va a bajar la inflación, que tiene plan, pero no esbozó ninguna medida para bajar la inflación. Le voy a decir algo. Lo primero que quiero es preguntar si, como hace 2 años o como 2 años después de que asumieron el gobierno, a mitad de camino lo van a echar a Melconian como lo echaron del Banco Nación. Lo segundo es preguntarle si la decisión del desdoblamiento que están planteando o del bimonetarismo está copiado del modelo de Venezuela o del modelo de Cuba, que son los 2 países que hoy tienen ese sistema. Bueno, hasta acá básicamente el video. Hasta acá terminó toda la charla de la parte económica de lo que pretenden para el país, para el resto del país, para los 4 años que siguen.
Cuestión que para esta parte del debate ya Massa y Milei se habían gastado los derechos a réplica por completo. Los otros 3 concursantes tenían 2 y 3 derechos a réplica gastados, se le quedaban 1 o 2 a cada uno que se los guardaron para la parte de educación. Te voy a hacer el video hasta acá para no hacértelo muy largo, pensé que iba a ser más corto, pero bueno, lo más candente fue este tema. De hecho fue la parte más larga del debate, ¿sí? No hubo tantos derechos a réplica obviamente en educación, y el otro tema, como te mencioné y mi señora me estaba corrigiendo, era derechos humanos y democracia. Ahí me acaba de corregir de nuevo. La adoro porque ella está de fondo siempre haciéndome el aguante. Así que democracia. Democracia. Te dejo el video hasta acá. Te voy a hacer otro pedacito que va a durar 3 minutos porque educación fue irrisorio. Nadie peleaba con nadie. Sí se sacaron el cuero un poco por el tema de los vouchers de Milei. Fue un poco ahí tuk. Lo vas a ver en el otro video si querés. Así que hasta ahí el resumen de lo más candente del debate, que fue la parte económica. Lo sabés, así que olvídate.